muy buenos días. Televidentes, amigos de Radio TV Noticias HJB, les saluda su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, y también de parte de nuestra querida amiga y colega, la licenciada Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV, que en estos momentos está ayudándonos, digamos, en el tema de la coordinación de esta programación. Para nadie es desconocido que estamos a pocas horas de un evento crucial, de un evento supremamente importante para la vida de todos los ecuatorianos. Es el próximo domingo. Ojalá que la ciudadanía tome conciencia clara y contundente de su rol protagónico para que este país pueda avanzar por los caminos del desarrollo y del progreso. Es más, es un derecho y es un deber de todos los ecuatorianos contribuir justamente en esta jornada democrática para que todo se maneje con transparencia, que es lo que todos queremos, porque así debe ser en un país que se precie de ser democrático. De ser lo contrario, pues simple y llanamente, en vez de evolucionar como sociedad, involucionaríamos, y eso es lo que nadie quiere. El día de hoy me es muy grato presentar a dos dignos amigos que son de una familia eminentemente universitaria, catedráticos, los conozco desde hace mucho tiempo, les guardo mucho respeto. Se trata nada más y nada menos que de mi querido amigo Eduardo Argudo Nevares, catedrático universitario, un analista político también, y de su joven hijo Eduardo Argudo González, ¿no? Y vamos a analizar varios temas. ¿Cuáles son las expectativas nacionales que tiene el país respecto de los 16 candidatos a la presidencia? Tomando en cuenta que todos van a participar y obviamente todos tienen la posibilidad de lograr esa confianza nacional. Y eso es lo que la gente quiere, más allá de que sea el uno. No voy a dar nombres, por favor, porque no me es permitido. El sutano, el megano, el perencejo, el de aquí, el de más allá, el de por acá, el de acullá, no. La expectativa nacional que tenemos todos los ecuatorianos como ciudadanos, y ese hálito de esperanza que aún nos queda para pedirles a los presidenciables que ellos en verdad se preocupen por los grandes temas nacionales, que es lo que nos convoca a todos, guardando obviamente el respeto que en la ley electoral nos determina. En estos momentos pues vamos a dar inicio a este importante diálogo. Vamos a empezar justamente por el lado derecho, que es nuestro querido amigo Eduardo Argudo Nevares, catedrático universitario. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Saludarte, Hugo. Siempre gracias por recibirme nuevamente acá. Parece que los estoy molestando mucho. No, al contrario, siempre es absolutamente necesario, intercambiar ideas y conceptos. Hace poco nomás participó en un importante proceso electoral para el Colegio de Abogados, uno de los gremios más importantes que tiene el país por lo numerosos que son nuestros primos prácticamente, porque el abogado y el periodista somos como una especie de primos, siempre estamos de alguna manera u otra muy apegados, ¿verdad? Pero por supuesto, el mismo colegio tiene como presidente a un licenciado en periodismo y también es abogado. Vea eso. Mi hija es periodista y es abogada. Ve. Ahí está. Ahí estamos. Te falta a ti nomás, Hugo, Laurita, ¿no? Ay. Bueno, algún rato no hay que perder las esperanzas. Bien, con el amigo Eduardo Argudo Nevares vamos a tratar un tema que nos parece muy, pero muy interesante. Primeramente, enfocándonos sin nombrar obviamente candidatura alguna. ¿Cuál desde tu perspectiva, Eduardo, cuáles crees tú que deben ser las áreas prioritarias que debe tomar el nuevo gobierno, independientemente de su cuestión ideológica, independientemente del que gane? ¿Por qué razón te digo esto? Porque hay una sola realidad, que es la realidad ecuatoriana, y es la que hay que atenderla de primerísima mano. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, voy a ir directo al asunto, ¿no? El tema radica en que cada cierto tiempo la Constitución nos dice que tenemos que concurrir a votar. Sufragar. Nosotros no sabemos si es que ese voto todavía sirve. ¿Por qué? Porque se supone que el voto debe tener una devolución, y la devolución la deben entregar quienes han recibido el voto. Si se propone un programa, los votantes aspiran, ¿verdad?, que lo cumplan porque ha votado por ellos, ¿verdad? Bueno, en realidad yo en uno de tus programas aquí estuve hablando, ¿te acuerdas? Yo decía que el presidencialismo se ha agotado,
que yo estoy en contra de que continúe, deberíamos eliminar el presidencialismo, pero la Constitución nos dice que hay que venir a votar por un nuevo presidente y habrá que hacerlo. La parte de la vida democrática es la cuestión electiva, no lo es todo, porque la democracia se escribe de otra manera. La democracia se escribe cuando los elegidos por el pueblo ecuatoriano en forma clara cumplen con cada uno de los propósitos educativos, los propósitos de salud, los propósitos de seguridad, los propósitos de recreación, los propósitos de empleo. O sea, todo eso forma parte de lo que nosotros consideramos que es la evolución democrática. Claro. Pues bien, nuestro pueblo está esperando y va a escoger dentro del conjunto de candidatos. Lamentablemente hay que reconocer una cosa, ¿no? Entre la multitud de candidaturas que hay, la gente solamente está mirando a los supuestos favoritos. Claro. Y como que no leen las demás propuestas de los candidatos porque se ha agotado. Esto implica que se hace necesario reconstruir una ley de movimientos y de partidos políticos para que haya un mejor condumio en la conducción de esto de aquí. Y evitaríamos con eso el exceso de candidaturas y candidaturas fuertes que trabajen en primarias. Pero aún así, según lo que yo he verificado y he constatado, existe ya parece por primera vez un mínimo valor de cuantificación de los que son indecisos. Por primera vez los indecisos son menos que antes. Claro. Se han ya puesto a las órdenes de una candidatura. Como que están tomando en serio su candidatura. Y eso para mí sí es positivo. A pesar de que nosotros nos damos cuenta que nuestro pueblo ha participado muy poco en esta campaña electoral. Ayer veía una encuesta y en la encuesta nos traía como resultado una encuesta elaborada por una encuestadora que en realidad los mismos de siempre participan en la campaña electoral. No, parece que no se han sumado nuevas personas, nuevos movimientos, protagonistas. Eso no hay. Y si no hay eso, significa que todavía vamos a tener una sociedad mediamorfa para resolver los problemas. Correcto. Él está topando un tema que me parece muy importante, televidentes, amigos, y de eso se trata esta programación, de llevar adelante criterios que nos permitan orientarnos de manera positiva para saber cómo manejarnos en este pequeño país, pero pequeño y grande al mismo tiempo, y grande en todo lo que tiene que ver con terribles problemas, terribles y grandes soluciones que la gente le exige a los candidatos. Usted topa un tema muy importante de que parece ser como que nos falta más empoderarnos o analizar la realidad nacional en este sentido, en el tema político, y señaló algo que esto debería la gente tomar muy en cuenta. La gente vota por un proyecto político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Vota por eso, por lo que le presentan dentro de este gran florilegio, digamos, de propuestas. Pero que resulta, Eduardo, de que muchas veces, y no voy a nombrar a nadie, sino en términos generales, presentan esa propuesta, lo convalida el Tribunal del Consejo Nacional Electoral, pero ya en la práctica es otra cosa. Eso, ¿cree usted como abogado, debería ser observado, sancionado, si se quiere? Porque desde un punto de vista práctico parecería ser como que nos pintan la nariz a todos los electores, porque tú vas y votas por una propuesta y a la hora del té estás jugando fuera de la fiesta. Bueno, la verdad, la Constitución de la República nos trae consigo la posibilidad de una revocatoria del mandato, porque el pueblo considera que hay incumplimiento de la propuesta, ¿no? Yo creo que hay un vacío legal ahí, que es un vacío democrático. Debería haber un instrumento parecido a la Contraloría, que se llama una Contraloría democrática, para que haga seguimiento y que verifique, a ver, usted profesó esto y no lo cumplió,
dígame por qué no, y se inicia un proceso administrativo. Que lo pueden sacar incluso por no haber cumplido. Así es. Y esa Contraloría Democrática va a significar que podamos tener otro tipo de condiciones para controlar lo que pasa en las elecciones. Partiendo por el respeto que se le debe tener al mandante, pues porque el pueblo ecuatoriano se entiende que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero ni siquiera eso se respeta. Entonces, considero yo desde la perspectiva como ciudadano, más que como periodista, que entiendo que debe ser el sentir de millones de ecuatorianos, los nuestros que están fuera de este país, que ahora ya no es la misma realidad de antes, pero yo voto por este señor porque me prometió esto, y a la hora del té lo que está haciendo es totalmente lo contrario a lo nuestro, o sea, por respeto a esa gran ciudadanía. Se trata de eso, se trata de evitar que el candidato te engañe. Claro. Que el candidato como que te timan, ¿no? Como que te timan, te engañan, como es un acto de corrupción. Te quitan tu derecho a decidir. Claro. Porque en el momento que tú presentas tu derecho a decidir, este derecho a decidir significa que yo voy a comprar este producto o voy a adquirir este producto porque me lo han diseñado de esta manera. Claro, me lo han presentado así. Al consumidor. Correcto. Cuando tú estás promocionando un producto y estás comprando el producto y no es el que te entregaron, significa que eso es una infracción. Una infracción de la ley de defensa. No hay infracciones. No sería una estafa, discúlpame el término, quizás no sea muy fuerte. No sé, la verdad que yo creo que te presentan un producto y no lo compras. Yo creo que es una infracción democrática que habrá que atender, el legislador deberá ir a atender un proceso y sanciones. Sanciones, por supuesto. Muy bien, vean, eso es muy interesante que la gente debe entender. No solamente uno va a votar, dice yo solamente voy a votar por el papelito. Así no se construye democracia, así no se construyen países. Esa no es la manera de caminar por los senderos de la civilización. Y vamos a topar otro tema que también nos parece muy, pero muy importante, es el tema de la juventud. Una juventud que se entendía que con el advenimiento del Internet, ¿no? Íbamos a usar ese Internet como una herramienta importantísima para analizar, calcular, comparar las situaciones y más situaciones. Pero que resulta que al parecer nuestra juventud está muy alejada de ese imperioso deseo, digamos, que tenemos aquellos que creemos en el ser humano, pero en los términos prácticos no se ha dado. Por eso vamos a topar ese temita respecto de cuál es la visión que tiene un joven catedrático universitario, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil, como aquí nuestro querido amigo Eduardo Argudo González. Él fue candidato a la alcaldía de Guayaquil, para eso obviamente hizo el análisis correspondiente, pero vamos a ver esta perspectiva desde varios ángulos, desde el sentir de la academia, qué es lo que le falta a la universidad, mayor tecnología, más cupos, más profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ello, para propender a ese deseo, siempre se necesitan recursos. No puede ser que se exija a una universidad que avance sin recursos y cuando lo peor de todo, han habido casos que hasta le recortan el presupuesto. Luego de haber hecho esta pequeña introducción, estimado Eduardo, no voy a decir Eduardo II, sino Eduardo Junior, por favor, eso es muy importante aclararlo. ¿Cuál es tu visión como catedrático universitario, como político y como ex candidato respecto de la academia frente a las realidades nacionales y qué tú crees que los presidenciables deberían tener como prioridad uno en este sentido? Bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Muy buen día para ti, también en el mismo sentido, buen día para cada una de las personas que conforman parte de la audiencia de este programa. Nuestro problema en estos momentos radica en ciertamente la alienación que existe respecto a la conciencia de los jóvenes en nuestro país, no solamente en nuestro país, en nuestra región. Tú dices que la tecnología es un instrumento que nos puede servir como para poder impulsar nuevas ideas, pero sin embargo las tecnologías nos enseñan o nos muestran pequeños o cortos lapsos de criterios y nos procuran en estos momentos que mientras las ideas sean más sencillas y más rápidas, llegan de mejor manera. El TikTok, el Instagram y todos estos instrumentos son formas mediante las cuales el mensaje llega de forma rápida,
y lo que más importa es la imagen frente al contenido del mensaje. Más vale la forma que el fondo. Así es, más vale la forma que el contenido. Así es, exactamente. Entonces, eso ha causado una dificultad en el entendimiento que tienen nuestros jóvenes sobre su participación en los problemas políticos en el país. Entre ellos, el problema de la Universidad Ecuatoriana, particularmente la Universidad Guayaquileña y particularmente la Universidad Pública de Guayaquil. Yo considero que un aspecto primordial para todo candidato a la presidencia de la República no solamente está en el hecho de entregar mayor cantidad de recursos a las universidades, sino también en qué se utilizan esos recursos. Pues lamentablemente una de las realidades que observamos en nuestra universidad pública es que la formación política ha disminuido. Hoy el contenido de los programas se dirigen directamente a la promoción académica, a la formación profesional, le enseñan a nuestros estudiantes a cómo ganar dinero de la profesión, pero no cómo utilizar esa profesión en servicio para la ciudadanía, en servicio para nuestro pueblo, en servicio para nuestra sociedad. Y no tampoco se establece a través de ello de cómo puede afectar la formación profesional al interés político nacional. No existe ello. La Universidad de Guayaquil particularmente tiene una nueva carrera, ya estamos en el tercer semestre, una carrera de ciencias políticas, una carrera de politología, que me parece un avance importante, pero no es que debe concentrarse solamente en la carrera de ciencias políticas todo el proceso de formación política, debe ser transversal en la formación profesional de todo profesional, de la formación profesional de todo estudiante en esta Universidad de Guayaquil y en esta Universidad Ecuatoriana. Entonces, sobre ello, yo considero que uno de los puntos que más importantes hay que atenderlos radica precisamente en este problema de la alienación. Tenemos una juventud alienada. Hoy ellos no debaten, no discuten cuál es la mejor propuesta, sino que discuten y debaten quién es el que más bonito habla, quién es el que mejor se ve en las cámaras, quién es el que representa o no representa lo que ellos piensan, cuál es el tatuaje que se ve más chévere, cuál se viste mejor, y eso no es contenido. Entonces, al no existir contenido, la votación de ellos seguramente va a ser una votación sin contenido. Y luego va a ocurrir esto. ¿Qué le reclamamos a ellos cuando no cumplen una propuesta de campaña si no votamos por su propuesta de campaña? Correctísimo. Bien, otra vez se toca un tema muy importante, muy candente, y esto es sumamente imperativo analizarlo. Pero antes les recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, cuando son 11 horas con 13 minutos, 11 horas con 13 minutos. Lo que acaba de decir aquí el abogado Eduardo Argudo González es de que esa juventud, lejos, obviamente está de las juventudes de la década del 60, del 70, hasta del 80, de allí para acá con el advenimiento del Internet, en vez, porque esas eran las expectativas, ¿no? Mayor información, intercambio de ideas, criterios, pero parece ser de que continuamos siendo alienados por un proceso de aculturización que lamentablemente nos ha puesto como un país agachón, y lo que es peor, una juventud que por biología debe de ser contestataria, porque ese es su rol. Por el contrario, nos ponen prácticamente como simples miméticos de realidades que no responden a nuestra realidad, valga la redundancia. Además de ello, no solamente va el problema de la alineación que nosotros vemos a través de las redes sociales. ¿Y los medios de comunicación en estos momentos también afectan al entendimiento que tienen nuestros jóvenes sobre la realidad. Hoy los medios nos presentan contenido que es cada vez más hueco. Los medios nos presentan contenido que en realidad no aportan a la formación. Hoy no vemos en la televisión, en los medios que son de acceso público, que tienen acceso a todas las personas, ni siquiera documentales, pues. Hoy ni siquiera hay una formación mínima a través de los medios de comunicación que permitan precisamente a través de ello lograr alguna formación en nuestra juventud. Y bueno, y a mí, nuestra juventud se ha alejado también de los medios de comunicación tradicionales. Hoy redes sociales como X, redes sociales como TikTok, son redes sociales alienantes, que en realidad lo que hacen es
buscar el contenido a través de un algoritmo que más le agrade a la persona y solamente le muestra ese contenido. Lo importante lo deja de lado, lo oculta, y solamente aquellas personas que expresamente van a buscar ese contenido son los que lo encuentran. Y ojo, estamos hablando solamente de la juventud. Nuestras preocupaciones también están sobre nuestros niños y niñas. ¿Qué están ellos, a qué acceden ellos a través de que consumen con las redes sociales? Yo creo que ese contenido es todavía más hueco y es todavía más riesgoso que inclusive que nuestros jóvenes están consumiendo actualmente. Nuevamente el tema es preocupante. Si en estos momentos observamos una juventud totalmente alejada de la realidad, consumidora de mensajes huecos, absurdos, que nada tienen que ver con nuestra descarnada situación, ¿qué será con nuestros nietos y con los hijos de nuestros nietos? Alguien señalaba en algún momento, no recuerdo en estos momentos el nombre, de que si bien es cierto el Internet es una bendición para el desarrollo de la sociedad, pero al mismo tiempo se puede convertir en el origen que en el futuro tengamos una sociedad de tarados. Es terrible el término, pero eso lo dijeron, no lo recuerdo en este instante, pero un poco va por allí la situación. El tema, justamente esto, también en la cuestión de los... Volvamos al tema de la universidad. La Universidad de Guayaquil, si mal no recuerdo, es una de las que tiene mayor cantidad de gente a nivel nacional. La Universidad de Quito, Cuenca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no entiendo por qué. Si la Universidad de Guayaquil, con su trayectoria, su prestigio, ha sido la cuna de varios presidentes de la República, sin embargo el presupuesto que se destina a este sector de la Universidad Ecuatoriana no está a la par o es inferior, por ejemplo, a la de la Universidad Central. ¿Por qué pasaría esta situación? ¿Y qué es lo que debería hacer el nuevo presidente? No sé, si mientras más población universitaria tenemos, más son las necesidades y por ende se requieren mayores recursos. Pero hay que recordar que el presupuesto universitario obedece a ciertos criterios matemáticos. Entonces, la cantidad de estudiantes, necesidades, cantidad de docentes, etcétera. Los mecanismos de ingresos que ha tenido la Universidad de Guayaquil, particularmente en los últimos años, al no tener nuevos ambientes, no tenemos nuevos edificios, no hay nuevas aulas, entonces eso produce de que la cantidad de estudiantes que ingresen sea cada vez menor. Particularmente en la carrera de Derecho, en los últimos 2 años, apenas tenemos ingresos que no superan los 300 estudiantes por cada semestre. Entonces, si contamos de que hace 15, 20 años ingresaban más de 1000 a los cursos a los llamados cursos preuniversitarios, estamos viendo de que en realidad hay una importante disminución de la cantidad de estudiantes que ingresan a la Universidad de Guayaquil. Pero esa disminución se debe precisamente a criterios que están relacionados con la acreditación universitaria, puesto que la acreditación nos obliga a tener cierta cantidad de estudiantes por aula, entonces que no puede haber más de 30 en cada aula. Nuestra universidad cumple con ello, pero el otro problema está que si no podemos poner más estudiantes por aula y no tenemos nuevas aulas, no podemos tener más estudiantes. Y si no tenemos más estudiantes, no tenemos presupuesto. Entonces, todo va conectado. Entonces, necesitamos de la obra pública. No es un problema solamente de la obra que haga la Universidad de Guayaquil, sino que necesitamos de la obra pública para poder mejorar la infraestructura universitaria. ¿Qué presidente en este? Quien asuma la presidencia de la República debería en primer lugar preocuparse precisamente de que en la universidad pública mejorar las condiciones tecnológicas, mejorar las condiciones de infraestructura, los ambientes de aprendizaje y los procesos de evaluación que tiene nuestra docencia, porque en realidad el proceso de evaluación que tiene nuestra docencia sigue siendo procesos de evaluación interna y requerimos precisamente el proceso de evaluación también externa de la docencia universitaria. Entonces, sumado todo ello, no es un problema que solamente aquí está el billete de presupuesto y ustedes encárguense de resolver. No, el problema radica que la universidad es un reflejo del Estado, es un reflejo de la sociedad, y la universidad también requiere, por ende, entonces, tener elementos por parte del Estado ecuatoriano de poder mejorar sus condiciones, entre ellas con la infraestructura que requiere. Perfecto, muy interesantes estos aspectos, estos puntos, estos factores, porque la universidad es un pilar fundamental, entiendo yo, para ir superando los problemas. Volvemos ahora con Eduardo primero, nuestro Eduardo, papá Eduardo, ¿no? Es que puro Eduardo aquí. Eduardo, hay una situación, volviendo nosotros al tema de la temática nacional.
El tema de la inseguridad prácticamente se ha convertido en una especie de referente macabro, si se quiere, de la imagen que tiene nuestro país en el Concierto Internacional de Naciones. Solamente en el mes de enero, perdónenme, más de 700 muertos, ni en la guerra del 41, con la guerra, digamos, del CENEPA, no llegamos a esos niveles. En este contexto, el nuevo presidente, ¿crees tú que debería de llevar adelante las acciones que sean menester para frenar de una vez por todas esta situación, o al menos iniciar un proceso de freno a esto? Pero ahí también, esta mañana escuché en un medio de comunicación que también es un problema de la infraestructura jurídica de este país, que de alguna manera u otra estaría, no quiero decir cooptada ni nada que se le parezca, pero sí tiene mala influencia por parte de organizaciones criminales que prácticamente se pasan por el arco del triunfo lo que son las leyes en este país, jueces, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor. Bueno, los esfuerzos de la policía no tienen una respuesta adecuada. Ya. Hemos visto que muchos policías han muerto en el enfrentamiento. Ahora poco nomás. Han detenido muchas personas, muchas inocentes y otras con fuertes responsabilidades. No hay una respuesta de parte de una función judicial contaminada, fuertemente contaminada. Una función judicial que también desde la Fiscalía no cumple con el rol que corresponde, y es porque el plan no es bueno. Eso es todo. Yo creo que el plan debe ser integral. Correcto. El plan no solamente puede ser un ataque armado a los grupos armados. Está bien eso, pero el tema sustancial es cerrarle el paso a la droga, cerrarle el paso a las armas, cerrarle el paso al financiamiento. Correcto. ¿Sí? Cerrarle el paso, por supuesto, a los grupos organizados. Y respuestas de esto son claras. Si nosotros no tenemos fronteras bien controladas, las cosas son difíciles. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, ya actualmente ya no necesitamos tener en cada metro un militar en la frontera. Eso no tiene objeto, eso no tiene sentido. Ahora necesitamos tener 200 drones vigilando la frontera. Ya. De tal manera que existan grupos especiales de respuesta inmediata cuando vean que algo... Y se ahorran recursos incluso. Por supuesto. Entonces ya no entra por el sur las armas y ya no entra por el norte la droga. Entonces a estos traficantes de armas y de drogas no le va a quedar otra alternativa que buscar otro paso. Por otro lado, ya no viene de Ecuador, lo que significa que al no entrar la droga a Ecuador, los grupos organizados están en dificultades porque no van a tener cómo vender, cómo comercializar. Y si no tienen armas, tampoco van a poder enfrentarse en forma armada y realizar esas masacres contra nuestros pueblos. Pero ese es el uno. El otro es el tema clarísimo que no existe un desarrollo de la UAFE. La UAFE no sirve para nada, sirve para perseguir a las personas que tienen que justificar $10,000, $15,000. ¿Sí? Ahí se le está como regulamento. Pero no, aquí hay grandes inversiones en edificios y que no se sabe de dónde sale tanto dinero. Yo no sé cómo podemos enfrentar que una denuncia por ahí un dirigente político hizo de que habían $400 inmovilizados en un banco determinado y que no se han topado? ¿Y de quién son esos? Eso es dinero. Entonces son cosas muy claras y muy frontales. Aquí debe existir un proceso muy claro contra el blanqueo de capitales, contra esas inversiones ilegítimas, ilegales, ¿verdad?, que se desarrollan en los bancos. Y por último, el asunto del enfrentamiento a los criminales.
Yo veo con mucho dolor que a cada rato que muere la gente de nuestro pueblo. Hace pocos días secuestraron al director financiero del Seguro Social, todavía no aparece. Al director del Hospital del Seguro Social, ex ministro de Salud. Al director financiero fue. Ya. Director financiero. Ya el director del Seguro Social renunció, ya nadie quiere estar en esos lugares porque son carne fácil para que su vida esté en riesgo. Sobre eso, ¿tú qué dices, Eduardo? Eduardo tiene mucho, Eduardo es el profesor del Instituto de la Maestría de Criminología y el profesor de Derecho Penal. Me gustaría conocer tu... Mira, lo primero que hay que establecer es que nosotros tenemos una reforma al Código Orgánico Integral Penal del mes de septiembre del 2024. Aumentaron las penas para los delitos de secuestro de 22 a 26 años, el asesinato de 26 a 30, el sicariato de 26 a 30. ¿Ha tenido alguna respuesta a la modificación de esa norma? ¿Hemos visto disminución de estos crímenes a partir de estas modificaciones? No. ¿Por qué? Porque no es con la sola modificación de las leyes que tú combates a la delincuencia. Necesitas una política criminal. Una política criminal es un conjunto de criterios elaborados por parte no solamente del Estado de manera formal, sino a través de diferentes sectores de la sociedad, colegios profesionales, universidades, el mismo Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, en el cual establezcan los instrumentos que se necesitan para combatir no solamente los efectos de la delincuencia, sino las causas de esta. Entonces se identifican. ¿Por qué tenemos delincuencia? Pues estas son las razones principales que hemos identificado. Ataquemos directamente esas causas. Vemos, por ejemplo, que observamos de que existe un ingreso desmedido de armas y de drogas por las fronteras, entonces controlemos a ello. Vemos que existen instituciones financieras que podrían estar involucradas en guardar dinero que proviene precisamente de estas actividades ilícitas, pues ataquemos a esos recursos. Observamos de que nuestro pueblo, al no tener oportunidades, al no tener espacios laborales, le sale más conveniente unirse a un grupo de delincuencia organizada que buscar un trabajo formal en otro lado, pues entonces busquemos mecanismos para darle espacios formales. Que nuestros jóvenes no tienen espacios de recreación, no tienen lugares donde distraer la mente, no abandonan la escolaridad y por esa razón se unen a los grupos de delincuencia organizada, pues busquemos mecanismos para darle herramientas a esos niños y adolescentes que se involucren en actividades diferentes a las ilícitas. Entonces, una vez que identificamos las causas, las ponemos en marcha. Entonces, nuestros candidatos, en la mayoría de los casos, se han concentrado básicamente en decir, vamos a aumentar las penas, vamos a imponer cadena perpetua, vamos a mandarlos al cementerio, y va a decir uno. Entonces, y el asunto de cuestión es que esa es una fórmula que en ninguna parte del mundo ha servido. O sea, cuando tú aumentas las penas, no es que observas que disminuye la criminalidad. Cuando tú agravas las penas, lo que tú observas es también que se agravan las formas de criminalidad. O sea, que los criminales buscan mecanismos más fuertes, más agresivos, más violentos, precisamente para poder evadir esas penas, esas sanciones. Y uno de esos mecanismos es precisamente introduciéndose en la función judicial, introduciéndose en la administración de justicia. Yo recuerdo tanto estas películas del Padrino. Claro, pues. En El Padrino, ¿qué se discutían entre las bandas criminales, entre las familias criminales? Ellos no estaban discutiendo sobre espacio, ellos no estaban discutiendo sobre dinero, estaban discutiendo sobre el control de los jueces. Y le decían a Corleone, tú controlas tantos jueces y queremos que tú nos dejes a nosotros el control de algunos de ellos. Yo estoy seguro que las bandas criminales también están discutiendo eso en nuestro país. ¿Cuántos jueces pueden ellos estar controlando? ¿A quiénes están controlando en las estructuras estatales? Y es precisamente sobre ello, es que es una consecuencia que también tiene que atacar una política criminal. Modificando leyes no vamos a tener ningún resultado. Es como darle a un enfermo paracetamol para bajar la fiebre, pero el enfermo sigue enfermo, sigue bajo la misma infección y no atacamos ninguna infección, solamente bajamos la fiebre. Bueno, mi querido Eduardo, hay una situación que también me parece muy importante y que acabó de decir aquí Eduardo Junior. Es el tema de que en este país enfocamos la situación, pero epidérmicamente. Decimos esto de por aquí, que vamos a mandar al cementerio a los no sé cuantitos, lo cual me parece eso, ni que estuviésemos en el país de Mr. Bean. Por ahí podemos, el país de los tres chiflados.
Pero también topó una situación en este país, si no se llevan adelante, no es un asunto solamente de leyes, sino también de la falta de políticas públicas. Sin salud, sin educación, nuestros jóvenes sin trabajo, a donde se convierten en fácil presa para integrar, digamos, a estas legiones de sicarios, y esa situación es un problema cuesta arriba. Y si a eso le agregamos que no hay los controles en determinados sectores importantes donde se lava dinero, donde se blanquean recursos provenientes del narcotráfico y una estructura jurídica que deja muchísimo que desear. Por favor. Es cierto, hay un problema grave aquí, la desinstitucionalización del Estado. Están hechos pedazos las instituciones, las hemos puesto en el piso, ninguna funciona bien, ninguna. ¿Funciona bien la educación? No. ¿La salud? No. ¿La seguridad? No. Entonces, como no hay instituciones fuertes, lo que estamos viendo en este momento es que todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, no hay instituciones fuertes, no hay políticas públicas. Porque las políticas públicas se construyen y se construyen desde los derechos de las personas, desde allí se construyen, pero se aplican desde la institucionalidad del Estado. Pero institucionalidad que no solamente debe pertenecer en este momento al Estado. Tenemos un defecto en este país. Yo le llamo que este es un defecto democrático y político. Lo refería el maestro Luigi Ferrajoli en uno de sus artículos que se llama Entre lo indecidible y lo decidible. Decía Luigi Ferrajoli que es absurdo que el sector privado, que las empresas privadas no contribuyan no solamente en impuestos, sino en su infraestructura, en su promoción, en su desarrollo a las políticas públicas. En este momento, lo más grave que existe es que hay un divorcio completo del sector privado con los requerimientos sociales. Lo único que quiere en el sector privado es que se ha creado todo un conjunto de... Una política, una cultura, si se quiere. Una cultura del billete, del lucro y nada más. No es posible que el sector privado solamente esté dedicado a ganar dinero, enriquecerse y para todo ese dinero gastarlo fuera del país, en barbaridades y esas cosas. Debemos involucrar al sector privado a las políticas públicas y no solamente al sector público. Otra situación, Eduardo Junior, también nos parece muy preocupante el hecho de que observamos ahora con absoluta naturalidad, con absoluta normalidad, 4 niños son desaparecidos, etcétera, 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 la rampante, el sicariato, la vacunación, la extorsión, secuestro y todo, y matan por aquí, descabezan por allá, faenan a no sé quién. El protagonista del Viernes Negro le daba miedo meterse en la penitenciaría porque ahí lo convertían en chifle pascualero, más o menos, ¿no? Entonces, pero lo preocupante, mi querido Eduardo, es el hecho de como que la sociedad como que ya se ha acostumbrado a esto y ya lo ve como que si fuese algo sencillo, cuando no debe ser así, y eso, en vez de avanzar como sociedad civilizada, lo que nos hace es convertirnos en una sociedad semibárbara, creo yo, semisalvaje. No debemos acostumbrarnos a esto, definitivamente no debemos acostumbrarnos a esto. Hace unos meses me entrevistaban sobre un ciudadano que había arrollado a unos delincuentes que lo habían asaltado unos minutos antes, los siguió en su carro y los arrolló y mató a 2 de ellos. Y nos decían, pero estamos aplaudiendo porque matan delincuentes. Y yo les decía, en una sociedad normal no deberíamos aplaudir esto. Estamos en una sociedad anormal, estamos en una situación crítica en la cual nuestra ciudadanía, al verse desprotegida, al verse desbocada por toda esta desinstitucionalización que existe, al observar de que no hay respuesta, al observar de que los crímenes siguen ocurriendo y que nuestra gente que vive en los sectores más populares de nuestra ciudad de Guayaquil particularmente se ven en peores situaciones que nunca, entonces todo el mundo aplaude cuando hay el abatimiento de un delincuente. Y eso en definitiva es una sociedad anormal.
Nosotros tenemos que regresar al cauce de la normalidad. Tenemos que regresar al cauce de que a todos nos polemice que existe un sicariato en un lugar donde hay muchísima gente, pues, que nos polemice que haya un muerto en las cárceles. Hasta hace unos años era una noticia de una semana que hay un muerto en una cárcel. Ahora como es cosa de todos los días, como hay descuartizado todos los días, que ya no es noticia, no tenemos que polemizarnos. No, lo que pasa es que estamos viviendo en una situación de una sociedad anormal. Tenemos que regresar al cauce, pero no podemos regresar al cauce nuevamente, quiero insistir en ello, si no existe una política criminal adecuada. Solamente cambiando leyes no logramos ningún resultado. Bien. Bueno, definitivamente el tiempo es implacable. El Dios Cronos es terrible. Son 11 horas con 36 minutos, 11 horas con 36 minutos. Ya, finalmente, un mensaje, estimado Eduardo, querido amigo Eduardo, un mensaje para toda la ciudadanía, un mensaje también para los presidenciales, que tomen en cuenta que esto es un asunto absolutamente serio y el país los mira esperanzadoramente para ver si vamos cambiando esta situación. Por favor. Muchas gracias. Ha sido una entrevista de otro tipo. Claro que sí. Muy técnica, muy científica. Muchas gracias. Pero vale la pena hablar de esas cosas. Y yo quiero pedir más democracia. En realidad, vayan a votar. Todos vayan a votar. Todos decidan qué va a pasar en este país. Nosotros aspiramos que hayan cambios, pero hayan cambios en positivo. Que podamos tener algún momento un gobierno que nos permita caminar por las plazas, los parques, las alamedas, como seres libres, tranquilos y pacíficos. Tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a que tengamos buenos gobernantes. Bueno, y si eso no llega a ocurrir, tenemos derecho a pedir que esos gobernantes salgan dentro por la vía mismo democráticas. Termino diciendo, yo no creo en el presidencialismo, ya lo he dicho. Yo creo que el presidencialismo está contaminado y ya tocó fondo, ya no es una alternativa democrática para ni Ecuador ni América Latina. Debemos ir pensando en nuevos prototipos de democracia y de gobierno en América Latina y en el Ecuador. Muy bien. Eduardo Junior, tu mensaje final a esa ciudadanía y a los presidenciables también. Por supuesto. En primer lugar, este silencio electoral tiene un sentido en particular, que es para que la ciudadanía reflexione su voto. Pido a cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que en sus casas, en sus familias, revisen qué están proponiendo sus candidatos, revisen qué es lo que quieren presentar al país, que determinen a través de la discusión y el debate si lo que quiere el candidato por el cual ustedes, o la candidata por la cual ustedes han resuelto votar, es lo correcto. Y en virtud de ello acudan a votar y ejerzan su derecho a la participación este día domingo. A nuestros candidatos y candidatas, entiendan de que el futuro del Ecuador está en sus manos y que en realidad hoy estamos en una situación muy crítica, muy mala, y que la decisión de ecuatorianos y ecuatorianas de votar por ustedes es una decisión con la esperanza de que estas cosas cambien. Si ustedes no cumplen con esa esperanza, tengan en cuenta que ahí estaremos ecuatorianos y ecuatorianos en las calles protestando contra ello. Muchas gracias, Juan, nuevamente. Bien, situaciones absolutamente concretitas, muy importantes. Hay que ponerse la ropa del Ecuador, vestirse con la bandera ecuatoriana. El hecho de que tengamos diferencias de criterios respecto de cómo llevar adelante las soluciones a los grandes problemas nacionales, debemos de partir por un hecho. El Ecuador es uno solo y tiene sus propios problemas, y en este contexto todos tenemos que arrimar el hombro para sacar a este país de este marasmo que no nos lo merecemos. Estamos absolutamente conscientes que la gente tomará una decisión objetiva, sumamente madura, y que obviamente sobre las evidencias de negatividad que hemos tenido haya la posibilidad de un futuro mejor. Muchísimas gracias a mis queridos amigos, al doctor Eduardo Argudo Nevares y también a Eduardo
Argudo González, padre e hijo, ambos catedráticos universitarios con quienes hemos tenido una tertulia muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Buen día.